Una batalla de las más importantes, de las batallas navales más importantes de la historia, comparada por algunos historiadores con la batalla de Lepanto, ¿no? Como una especie de el Lepanto portugués, teniendo como actores a los portugueses y a los mamelucos en lugar de a los españoles y a los otomanos. Esa comparación se ha hecho por algunos historiadores. En cualquier caso, fue una batalla bastante decisiva a nivel de las batallas navales de la historia y en la historia de Asia, del Océano Índico y del comercio de las especias. Y muchas veces se pasa por alto, pero nunca más, porque en este vídeo vamos a hacer un análisis de esta importante batalla, la batalla de Diu, donde los portugueses se jugaron el comercio de las especias contra los mamelucos en las aguas del Océano Índico. Venga, vamos allá. Antes de nada vamos a un poquito aclarar en 1509, que fue la fecha de esta batalla, vamos a aclarar cuál era el status quo, ¿no? Vamos a aclarar la importancia del comercio de las especias. Hemos visto ahora en el siglo XX, en el siglo XXI, muchas guerras por el petróleo. Pues para que os hagáis una idea, las especias yo las comparo con el petróleo de ahora, ¿no? Eran como el petróleo del siglo, sí, del siglo XVI, del siglo XV y así. Había muchas guerras por ellas y controlar su comercio era totalmente clave. Entonces, bueno, las especias de Asia llegaban a la India y partían de la India a través de mercaderes árabes que tenían más o menos el monopolio, tenían condiciones comerciales ventajosas con los gobernantes musulmanes de la India y transportaban por el Océano Índico y luego por el Mar Rojo las especias hacia, hacia los grandes imperios islámicos de los mamelucos y los otomanos. Y de ahí pasaban a Venecia, y Venecia era la que los redistribuía, la que redistribuía las especies por Europa. Entonces, bueno, los portugueses buscaban una ruta alternativa, buscaban hacerse con el control de una ruta alternativa para aumentar la riqueza de su país. De ahí que empezaran yendo a través de la costa africana, enlazando con el Océano Índico, en estas exploraciones atlánticas, esta época de los descubrimientos, y bueno, pues creando una serie de fortalezas costeras en la costa de África y de la India, las factorías, haciendo acuerdos con los gobernantes locales. Bueno, a veces los acuerdos eran voluntarios y otras veces, seamos también sinceros, ¿no? Los portugueses pues emplearon la fuerza y la coacción para conseguir esos acuerdos. Entonces, bueno, y bueno, consiguieron ellos establecer una ruta alternativa y transportar ellos especias a través del Atlántico y venderlas a Europa a un precio más bajo. Claro, esto no sentaba nada bien ni a los comerciantes árabes, ni a los imperios otomano, ni mameluco, ni a Venecia. Entonces empezó a formar una coalición contra los portugueses para echarles de la India. Una coalición formada por los otomanos, los mamelucos, Venecia y ciertos gobernantes musulmanes de la India, destacando especialmente al Zamorín de Calicut, que ya había tenido bastantes problemas con los portugueses. Lo que pasa es que no puedo cubrirlos todos en este vídeo, ¿no? Entonces, bueno, esa coalición, el que realmente podía ir a la guerra, el que realmente podía reunir una flota grande en ese momento, eran los mamelucos, ¿vale? Los otomanos y Venecia simplemente dieron ayuda financiera, pero los que realmente pusieron lo que es la flota y demás fueron los mamelucos. Para ello tuvieron que traer madera desde el Mar Negro, para que os hagáis una idea, e improvisar una flota desde cero, ¿vale? Una flota muy grande, de 92 barcos en total. Pero de esos 92 barcos, solo 12 de ellos eran barcos grandes en condiciones, con una artillería mínimamente decente y con una altura lo suficientemente notable como para poder ser un desafío para los barcos europeos, ¿no? Era una flota muy grande, pero solo 12 barcos de la misma eran realmente un desafío para los portugueses. Aún así tenían también el apoyo de los gobernantes de la India musulmanes locales, ¿no? Como por ejemplo el Zamorín de Calicut. Entonces, bueno, las primeras hostilidades, la flota mameluca atravesó el Mar Rojo y bueno, se produjo la batalla de Chaul contra una flota portuguesa, porque los portugueses en ese momento tenían sus efectivos en el Océano Índico muy dispersos y bueno, una pequeña flota portuguesa al mando del hijo del virrey, el virrey Francisco de Almeida, pues el hijo era el que mandaba esa flota, se enfrentó a la enorme flota mameluca. Los portugueses fueron muy superados en número y aunque al principio, en las primeras horas de batalla, la batalla era inconclusa, luego al final los portugueses, debido a la enorme superioridad numérica enemiga, tuvieron que retirarse y el barco donde estaba el hijo del virrey, se hundió y sus tripulantes, incluido el hijo del virrey, se ahogaron todos, ¿no?
Eso fue una pérdida sensible para los portugueses. Esta pequeña batalla terminó, la batalla de Chaul terminó en una victoria mameluca, aunque no fue especialmente decisiva, y los mamelucos intentaron aprovechar esa victoria asediando la fortaleza de Cananore, pero la guarnición portuguesa resistió. Y en este tiempo, pues los portugueses ya reunieron su flota en el Océano Índico. El virrey Francisco de Almeida juró venganza, ¿no?, por la muerte de su hijo, y se reunió una flota portuguesa de 18 navíos. De esos 18, 12 eran navíos grandes, ¿no? Entonces, aunque la flota mameluca era muy superior en número, sí, era muy superior en número, tanto de barcos como de tripulantes, a nivel de barcos grandes estaban igualados. La flota mameluca, en lugar de ir a buscar a los portugueses, planteó la batalla defensivamente. Se posicionó en el estrecho de Diu con la idea de que, bueno, contaban con el apoyo de las fortificaciones por tierra que tenían artillería. Entonces querían apoyarse en esas fortificaciones. Pero aún así ese despliegue fue un error, porque al desplegar allí, en ese espacio estrecho, no pudieron más adelante hacer uso de su superioridad numérica, ¿no?, que habría sido su, su principal baza. Entonces, bueno, los portugueses lo que hicieron es empezar a cañonear, a hacer uso de su artillería superior, y aprovechando el humo que se generaba con estos cañoneos, abordaban y neutralizaban los barcos grandes de los mamelucos, que eran los únicos que realmente suponían un desafío. Y bueno, al principio les costó un poco, pero una vez que ya neutralizaron esos barcos grandes, el resto de la flota eran navíos de muy poco calado, muy pequeños, que no tenían nada que hacer contra las grandes embarcaciones con artillería de los portugueses. Entonces nada, a partir de ahí, una vez que hubieron abordado esos barcos grandes de los mamelucos, ya el resto de la flota cayó prácticamente como un castillo de naipes. A partir de ahí la victoria portuguesa fue bastante fácil. En cuanto a bajas, las bajas de los mamelucos se pueden estimar en unas 6.000 y las de los portugueses en unas 300 y pico, según fuentes de ellos, claro, pero bueno, en cualquier caso fue una batalla bastante decisiva para los portugueses. tuvo, Tuvo consecuencias bastante grandes porque se consolidó el nuevo status quo en el Océano Índico, por lo menos durante un tiempo. Ese status quo dominado por los portugueses y esa nueva ruta alternativa de las especias se consolidó durante un tiempo y se mantendría hasta la llegada de los holandeses y los británicos, que bueno, ya eso ya supondría más adelante la decadencia del imperio portugués, pero bueno, en ese momento, en el siglo XVI, los portugueses consolidaron su supremacía en el Océano Índico. Y esto afectó muy negativamente a los mamelucos, porque perdieron una gran fuente de ingresos a través del comercio de las especias, perdieron una gran fuente de ingresos, y esto los hizo mucho más débiles, y de hecho luego fueron conquistados muy fácilmente por los otomanos, un poco más adelante, ¿vale? Entonces nada, hasta aquí el vídeo de la batalla de Diu, espero que os haya gustado. Ha sido una batalla bastante importante, bastante chula, la verdad es un tema que me gusta bastante, los conquistadores portugueses. Darle like al vídeo, suscribiros para más contenido, darle a la campanita, recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.